En el video anterior desarrollamos las estructuras de diferentes uniones iónicas. Recordemos que las uniones iónicas son aquellas que se establecen entre un metal y un no metal. El metal cede los electrones y el no metal los capta. Dentro del corchete iba el no metal con sus electrones de valencia y por supuesto la carga negativa que se generaba al ganar el o los electrones. Hoy vamos a hablar de las uniones covalentes. En las uniones covalentes actúan solamente no metales. Por lo tanto, ya no voy a tener elemento que ceda electrones. No va a estar ni el metal, ni las cargas eléctricas, ni los corchetes. Entonces, ¿de dónde obtiene, por ejemplo, el cloro el electrón que le faltaba para completar su octeto? Si se trata de una unión covalente, debe ser de otro no metal. Vamos a desarrollar la estructura de Lewis de la molécula de cloro, donde dos átomos de cloro se unen mediante una unión covalente. Voy a agregar aquí el segundo átomo de cloro. Fíjense, este segundo átomo de cloro va a tener exactamente la misma cantidad de electrones de valencia que la anterior. Fíjense lo que sucedió con los electrones. Si yo observo el primer átomo de cloro que había escrito, tiene sus 8 electrones completos y el segundo lo mismo. ¿Qué pasa con los electrones que quedan en el medio? Lo que decíamos inicialmente, en las uniones covalentes los electrones se comparten, es decir, los usa uno, pero también los usa el otro. No hay una cesión ni una transferencia de electrones, a diferencia de las uniones iónicas. En este caso, entre cloro y cloro, tengo un par de electrones compartidos. A esto se lo llama unión covalente simple. ¿Qué es una unión covalente simple entonces? Un par de electrones compartidos, es decir, un electrón de un átomo y otro electrón del otro, que se ubican en el medio y ambos pueden utilizarlos. Las uniones covalentes simples se representan también con una barrita simple que indica precisamente el par de electrones compartidos. Como los dos átomos que intervienen en esta unión química pertenecen al mismo elemento químico, al cloro, tienen la misma electronegatividad, por lo tanto atraen a los electrones con la misma fuerza. Por eso, la distribución de cargas es absolutamente homogénea y decimos que nuestra molécula es no polar. Vamos a desarrollar ahora la unión covalente que corresponde a la molécula de hidrógeno, donde tengo dos átomos de hidrógeno unidos. En este caso, recordemos que el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia y busca completar la estructura del helio, que tiene dos. Por lo tanto, ganando un electrón, su estructura estaría completa. Pero aquí tengo una unión covalente. Nadie gana ni pierde electrones. ¿Cómo hago? Pongo al segundo electrón de hidrógeno al lado de él y comparten un par de electrones. Vamos a constatar que ambos átomos de hidrógeno quedan completos, es decir, con la estructura del gas inerte más próximo, que es el helio. Volvemos a tener una unión covalente simple que representamos con una barrita simple. Y como se trata de dos átomos del mismo elemento químico, vuelven a tener la misma electronegatividad, es decir, que mi molécula es no polar. De la misma manera podríamos representar la unión covalente que se corresponde con la molécula de oxígeno, donde también se unen dos átomos de oxígeno mediante una unión covalente. Vamos a ver cómo se haría esto. Represento al oxígeno y los 6 electrones externos. Ahora bien, fíjense que tengo dos maneras de representar al oxígeno aquí. Poner los 6 electrones de esta forma o de esta.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? En la primera manera que los representé, esos dos electrones no se pueden compartir. En cambio, en la segunda, esos dos electrones quedarían en el medio a disposición del segundo átomo de oxígeno. Como el elemento oxígeno necesita para completarse de dos electrones más, voy a dejarlos en el medio. Y fíjense, esos dos electrones, ¿de dónde van a provenir? Del átomo de oxígeno vecino, del segundo átomo de oxígeno. Fíjense lo que tengo aquí. Decíamos que una unión covalente simple era un par de electrones compartidos, uno de un elemento y otro del vecino. Aquí tengo dos veces lo mismo. Esto se llama unión covalente doble y se representa con dos ligaduras, dos valencias, dos rayitas que me indican la unión covalente doble. Sigo teniendo también una molécula no polar porque se trata de dos átomos idénticos. Y en el caso de la molécula de nitrógeno, donde también se unen dos átomos de nitrógeno mediante una unión covalente, fijémonos, el átomo de nitrógeno tiene 5 electrones en su órbita externa, es decir, 5 electrones de valencia. Necesitaría para completarse adicionar 3 más. Si yo ubico a los dos átomos de nitrógeno que van a intervenir en esta unión química, voy a pensar a continuación cómo voy a ubicar a los 5 electrones. Si yo los ubico así, fíjense, me queda el último electrón en un sitio donde no puede completarse con nadie porque no hay átomos vecinos. Entonces el electrón que queda desapareado seguramente va a ir en el centro, donde pueda formar un par. Ahora bien, como el nitrógeno necesita 3 electrones, si yo comparto un par estaría ganando solamente uno. La única manera es que 2 de los electrones que puse alrededor los ubique en el medio. Y entonces, al formar 3 pares de electrones, ambos nitrógenos van a completar su octeto. Ahora, el primer nitrógeno tiene sus 8 electrones y el segundo también. En este caso tengo 3 pares de electrones compartidos. Se trata de una unión covalente triple y sigue siendo una molécula no polar. Ahora vamos a desarrollar la unión covalente que se corresponde con el agua, con la molécula de agua. En el agua tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, voy a escribir primero los símbolos. La forma en la cual se distribuyen los átomos dentro de una molécula para representar la unión covalente suele ser simétrica y así la voy a representar. Pero en caso contrario siempre les voy a dar la forma correcta de distribuirlo. Yo prefiero empezar por un extremo y pensar qué sucede con cada uno de los átomos. Pero hay muchas formas de encarar una unión covalente. El hidrógeno de este extremo va a tener un electrón y se va a completar con otro, un segundo electrón. ¿Quién lo va a proveer? Obviamente lo va a proveer el oxígeno. De esta manera este hidrógeno quedó completo, entonces voy a avanzar hacia el segundo elemento. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, si ya acabo de escribir uno, me quedan 5 más. Completo los 5. Al completar los 5, tengan en cuenta que el último que va a quedar desapareado no puede ir ni arriba ni abajo, sino donde haya un elemento vecino, como explicamos antes. ¿Cuántos electrones le están faltando a este oxígeno? Fíjense, hasta el momento está usando sus 6 y un séptimo proveniente del primer hidrógeno. Le falta uno más. ¿Quién lo va a proveer? El segundo hidrógeno. Y de esta manera, todos los elementos de mi unión quedan completos. ¿Qué tengo en este caso? 2 uniones covalentes simples, es decir, un par de electrones compartidos de cada lado, y lo represento de esta manera. En este caso,
el hidrógeno y el oxígeno tienen una diferencia de electronegatividades apreciables. Obviamente, no alcanza para que sean una unión iónica. ¿Por qué? Porque ambos son no metales. Pero dentro de las uniones covalentes, esta diferencia es marcada. Por esta diferencia de electronegatividades tan marcada, el oxígeno atrae con mayor fuerza los electrones que los hidrógenos. Por lo tanto, hay una densidad despareja de cargas eléctricas. Una densidad negativa en el centro por la atracción que ejerce el oxígeno sobre los electrones y una densidad positiva en los extremos dada por los hidrógenos. Debido a esta densidad diferenciada es que hablamos de una molécula polar. Ahora vamos a desarrollar otra molécula, dióxido de azufre. Ubicamos en el medio al azufre y en ambos extremos a los oxígenos. Voy a empezar por representar los 6 electrones de valencia del oxígeno. Y habíamos dicho que tengo dos maneras: o los ubico todos hacia afuera, con lo cual nada se comparte, o pongo 2 electrones en el medio para que se compartan con el azufre. Si me equivoco, luego las cuentas no me van a dar y voy a tener que volver atrás. Pero en este caso vamos a dejarlos adentro. ¿Por qué? Porque espié al azufre y me doy cuenta que también necesita 2 electrones. Si en lugar del azufre tuviese otro elemento, por ejemplo el cloro, que necesita un solo electrón, obviamente pondría los 2 electrones hacia afuera, porque es la única manera de que este elemento que necesitaba un electrón no quede excedido en electrones. Pero en este caso, como el azufre necesita 2 electrones, los dejo adentro. Hasta el momento, el oxígeno está usando solamente sus 6 electrones y necesitaría 2 más. ¿Quién se los aporta? El azufre. Ahora el azufre tiene 6 electrones en total y acabo de escribir 2 de ellos. Completo los 4 restantes. Ahora bien, vamos a ver cómo está la unión hasta ahora. El primer oxígeno tiene sus órbitas completas, ganó los 2 electrones que necesitaba ganar. Y el azufre también está completo porque tiene sus 6 electrones y está utilizando 2 del oxígeno. Por lo tanto, todos los electrones del segundo oxígeno los voy a poner hacia afuera, porque si no, el azufre quedaría excedido de electrones. Al ponerlos hacia afuera nos preguntamos, ¿y cómo se completa este oxígeno? Porque el azufre puso 2 electrones en el medio y esos electrones se van a compartir. Ahora fíjense, de un lado, del lado izquierdo, tenemos una unión que ya conocemos, 2 pares de electrones compartidos, que es una unión covalente doble. Pero del lado derecho tenemos una unión nueva que no habíamos visto hasta ahora. No es una unión covalente simple, porque no tengo un par de electrones compartidos como en los casos anteriores. Estos 2 electrones tienen un solo dueño, el azufre. Y para que yo tenga una unión covalente simple, tenía que tener 1 y 1, recuerden. En este caso, esta unión se llama covalente coordinada o dativa. Dativa de dar. ¿Por qué? Porque los electrones son solamente del azufre y están desplazados hacia el oxígeno que los utiliza. En este caso vuelvo a tener diferencias de electronegatividades, por lo tanto se trata de una molécula polar. Por último vamos a realizar otro ejemplo, el óxido de fósforo 3. Les pongo su fórmula mínima, fósforo 2, oxígeno 3. Y voy a distribuir los elementos. Esa es la distribución correcta de los elementos. Pero recuerden que en estos casos siempre los ayudo con la distribución desde el principio. Voy a utilizar la forma en que me es más fácil darme cuenta de la unión química. Voy a empezar por un extremo
y voy a representar los 6 electrones del oxígeno. Recordemos que tenía dos maneras de hacerlo, o los 6 hacia afuera, en cuyo caso no compartiría nada con el fósforo que está al lado, o poner 2 para poderlos compartir en el medio. Para eso, para decidirlo con más datos, tendría que fijarme qué necesita el fósforo. El fósforo tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto necesita 3. Los 2 electrones que puede aportarle este oxígeno le vienen bárbaros, los voy a dejar adentro entonces. Vuelvo al oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones que ya acabo de representar y necesita 2 más. ¿Quién se los va a compartir? El fósforo. Escribo los 2 electrones del fósforo y con esto el oxígeno se completó. Ahora, el fósforo dijimos que tiene 5 electrones. 2 ya los puse. Me quedarían 3. Recordemos que el tercero tiene que ir siempre donde haya un vecino para que se pueda completar el par. Entonces, lo pongo del lado donde está el segundo oxígeno. ¿Cuántos electrones está utilizando hasta ahora el fósforo? Sus 5 más 2 del oxígeno. ¿Qué le falta para completarse? Un electrón más. ¿Y quién lo va a poder dar? El oxígeno. Y entonces ahora el fósforo está completo. Puedo pasar al siguiente elemento. Este oxígeno, al igual que el anterior, tiene 6 electrones de valencia. Y uno ya lo puse. Me quedan 5. Otra vez va a quedar un electrón desapareado. ¿Dónde lo voy a ubicar? Donde haya un vecino, o sea, del otro lado. Ubico los 5 electrones que me faltaban del segundo oxígeno y ahora voy a ver qué necesita. Está utilizando sus 5 que acabo de hacer en verde y el sexto es del fósforo, por eso está en rojo. ¿Qué necesita el oxígeno para completarse? Un electrón más. ¿Y quién lo va a proveer? El otro fósforo. Lo ubico y ubico sus electrones. ¿Qué está necesitando ahora este segundo fósforo? Fíjense, contemos. Está usando sus 5 y un sexto del oxígeno vecino. Necesita 2 más. ¿Quién se los va a dar? El tercer oxígeno. Como toma 2 electrones del fósforo que está al lado, a su izquierda, va a quedar completo también. Fíjense qué pasó en esta unión. Todos los átomos están completos, ni un electrón de más ni uno de menos. Tiene que suceder esto en todas las uniones covalentes. Y puedo representar esto mediante estructura de barras o ligaduras o valencias. ¿Qué tengo aquí en el medio entre oxígeno y fósforo? Una unión covalente doble, o sea, 2 rayitas. ¿Qué tengo en la siguiente? Una unión covalente simple. Le sigue una unión covalente simple y por último otra unión covalente doble. Fíjense que las moléculas suelen ser simétricas. En el caso del óxido fosforoso, también tengo una molécula polar. Les marco la distribución de cargas. Entonces, las uniones covalentes que vimos podían ser simples cuando solo tenía un par de electrones compartidos, dobles cuando tenía 2 pares o triples cuando tenía 3 pares. También estaban las uniones covalentes coordinadas o dativas cuando ambos electrones le correspondían al mismo elemento químico y estaban desplazados hacia el otro, que se simbolizaban con una flechita, del que da hacia el que recibe.